webinar. Cualquier pregunta, duda que tengan, nos lo puede hacer llegar vía la opción de preguntas y respuestas o vía el chat, como usted prefiera. Así es que hoy vamos a hablar sobre el trauma post-pandemia COVID-19. Principalmente lo que usted va a aprender en este webinar es qué factores son los que pueden llevar a que las personas desarrollen sintomatología traumática o que la tienen ya durante pues, la cuarentena. También al final un poco vamos a hablar sobre pacientes que han tenido COVID, personas que tuvieron COVID y que al parecer están están manifestando sintomatología traumática. Y va a haber otro tipo de personas que hasta que se decrete el final de la pandemia, quizás al parecer esto todavía le falta bastante tiempo, al menos 6, 8 meses más. Posteriormente vamos a ver también una ola de gente que va a empezar a manifestar una vez que el evento o suceso esté terminado. Por eso es que hoy empezamos a hablar del trauma post-pandemia, aun cuando estamos todavía durante la pandemia. Nos referimos al trauma la sintomatología traumática que se va a generar fruto de este evento, suceso masivo global que estamos como humanidad enfrentando. Entonces, para poder hablar y entender esto, vamos a entender cuáles son las precondiciones para que exista el trauma. ¿Por qué la cuarentena puede llegar a ser, no va a ser para todos? No todas las personas que viven o que están viviendo esta cuarentena van a desarrollar estrés postraumático. Pero sí hay ciertas precondiciones que podemos ver en la población, ciertas circunstancias o contextos que van a hacer que las personas puedan tener sintomatología traumática. Y la primera es la falta de predictibilidad, es decir, el no saber qué pasa. Inclusive hoy no sabemos, es muy probable en otros países como en Europa, está comenzándose a cerrar nuevamente la vida pública que ya se había abierto. Estamos como en la misma etapa que empezamos a inicios del año, en la que empezábamos a oír que en Europa, que en España, que en Reino Unido, después Estados Unidos y después Latinoamérica. Al parecer, todo parece indicar que a medida que avance el invierno vamos a volver a regresar a las medidas estrictas de encierro, de cuarentena. Bueno, esa falta de predictibilidad, de no saber qué va a pasar, de no saber hasta cuándo va a terminarse esta pandemia, cuándo va a haber una vacuna disponible, esa falta de predictibilidad, el cerebro humano, y vamos a entender mucho por qué, lo interpreta como incertidumbre, y esa incertidumbre va a tener una detonación fisiológica de lo que comúnmente le denominamos como ansiedad o muy particularmente lo que le denominamos como estrés. Y ese estrés, cuando no se puede tolerar o cuando es continuado, es lo que causa a largo plazo el síndrome de estrés postraumático. Es decir, después de un evento o suceso, se genera una respuesta por estrés continuada después de ese evento que lo surgió. Vamos a aprender mucho más de esto un poco más adelante en este webinar. La inmovilidad, el hecho de no poder moverte. Al inicio, cuando comenzó la pandemia, el hecho de que nos encerraran y no poder salir, no poder tener esta acción. El ser humano, no solo el ser humano, todos los seres vivos, ante una situación de amenaza, tienen un impulso instintivo de huir, ¿no? De salir, de moverse. Inclusive yo lo veo mucho, por ejemplo, acá en Ciudad de México, nosotros estamos en Ciudad de México, cuando existe un sismo, después del sismo, aunque no sea muy grande, muy pequeño, la gente tiene la necesidad de salir a las calles y moverse, como es parte del instinto del ser humano de no sentirse atrapado. Mucha gente que genera estrés postraumático en estas situaciones es la gente que queda atrapada y no puede salir, que se queda encerrada en un elevador, que se queda encerrada en un cuarto, en las escaleras. Esta incapacidad de movilizar es uno de los más altos predictores de que puede existir trauma. La pérdida de la conexión humana va a ser muy importante. Hay gente que cree que solo por estar encerrados, sin salir, con esta situación estresante de saberse que puede uno contagiarse, en sí misma
ya puede causar trauma, no lo sabemos. Lo que sí vamos a hablar es que aquellas personas que han perdido conexión, la población que está en mayor vulnerabilidad de sufrir estrés postraumático, síntomas de trauma psicológico, son los que están viviendo la pandemia en extremo aislamiento. Por ejemplo, hay muchas familias que se han asombrado de que nunca en su vida convivían tanto tiempo, ¿no? Niños, niñas que ahora están con los papás, que trabajan desde casa, niños que están estudiando desde casa, pero el solo hecho de que exista esta conexión es una prevención del trauma. Ahorita vamos a hablar sobre qué cosas se pueden hacer para evitar la sintomatología traumática. El entumecimiento o sin espacio, esta sensación como de estar estancado, como sensación de no tener un espacio a dónde ir, a dónde salir. Hay gente que quizás en la casa, porque es muy reducido su vivienda, se siente no solamente encerrada, sino con falta de espacio de poder salir. Hay gente que muchas veces, aquí en México, en Latinoamérica creo, no en muchos países hubo unas restricciones tan graves, pero en otros países donde hubieron restricciones de movilidad más graves, de donde ni siquiera podía salir a la calle. Entonces, esto sí hace una precondición para que exista el trauma. La sensación de pérdida del tiempo y secuencias. Hay gente que por haber perdido la secuencia de en la mañana, salir a trabajar, salir a comer, regresar al trabajo, trabajar hasta las 7, 8, regresar a la casa, esa secuencia de vida, esa rutina de vida puede ser una precondición para que existan sintomatologías traumáticas. La pérdida de la sensación de seguridad, es decir, que me siento amenazado, inclusive en mi propia casa, ¿no? Con ese miedo de que el agente amenazante es algo invisible, que se puede transmitir de una manera tan sencilla como el respirar, como el toser, como el estornudar o como el contacto con las manos y yo tocarme la cara o la boca. Esa sensación de ser tan vulnerables puede llegar a ser una precondición del trauma. Y por último, la pérdida del sentido del propósito. Mucha gente tristemente perdió trabajos, cerraron negocios, quebraron negocios, inclusive ya muchas personas que hayan perdido algún ser querido por esta situación en la que llega la persona finalmente ya a tener una falta de sentido de propósito, de decir, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Esto es como un peso demasiado grande que no lo puedo enfrentar. Eh, y entonces hay muchas situaciones que en el día a día sí podemos cambiar para evitar que, como les he dicho, muy probablemente esto estamos como a mitad de camino, muy probablemente, no lo sabemos, puede que sí, puede que no, ojalá y me equivoque, pero posiblemente volvamos a vivir una nueva temporada de medidas restrictivas graves, grandes, y quizás hasta 6, 8 meses más para que se decrete el final de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el trauma? Pues lo que se puede hacer es crear predictibilidad, es decir, crear agendas, crear rutinas. Aun cuando estés trabajando en tu casa, aun cuando evites salir a la calle, aun cuando lo mejor es mantenerse resguardado, lo mejor es en ese espacio crear agendas, tener rutinariamente a tal hora me meto a bañar, a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora trabajo, hago un espacio para ejercicio, hago un espacio para leer, como, descanso un tiempo, regreso a trabajar y hasta tal hora trabajo, una hora de descanso, de esparcimiento, ceno a talero, ¿no? Crear cosas que hacer y planes. La planificación ayuda mucho a la predictibilidad para que el cerebro humano se sienta rutinario y que no hay una pérdida del sentido del tiempo. Y crear un calendario que incluya mucha gente, la terapia de mucha gente durante este tiempo ha sido asistir a webinars, ver clases en línea, aprender, tener horarios inclusive para eso. Esos son elementos muy positivos.
y crear un calendario que incluya inclusive conexiones, el poder agendar llamadas, videollamadas, videochats, mantener contacto telefónico con los seres queridos. Ahorita vamos a aprender un poco más por qué. La inmovilidad ha creado esta sensación de la pérdida del sentido de autoadministración, la necesidad de de hacer algo, ¿no? Hubo mucha gente que inclusive cuando se estaba decretando la cuarentena salió de las ciudades, se fueron a otra ciudad, a una ciudad más chiquita. Fue su sentido de movilidad instintivo el que estuvo en acción, ¿no? Eh, entonces, básicamente, este sentido de inmovilidad va a ayudar mucho cuando estando en la casa hagamos cosas juntos. Es evidente que cada quien que vive en su casa tiene sus actividades, cada uno programadas. El hecho de programar cosas juntos ayuda a que este sentido de inmovilidad no exista y podamos utilizar la movilidad proyectada, ¿no? El hecho de autocuidarme, de salir con máscara, con careta, evitar contacto físico, la sana distancia, las manos, toda esa sensación de autocuidado ayuda a combatir la inmovilidad. Y sobre todo, algo que se llama la autorregulación, que comúnmente, y todo el mundo lo conoce como la inteligencia emocional. Aprender a controlar nuestras emociones, comportamientos y pensamientos. Sí, hay un punto en el que todo el mundo se desespera y se frustra y viene esta reacción fisiológica en que el cuerpo la interpreta como ansiedad, en la que la gente se desespera, nos desesperamos. Es en ese momento que yo tengo que tener mucha control de mí mismo, respirar. ¿Por qué se recomienda tanto respirar? Un paciente mío me decía, los psicólogos solamente saben recomendar respirar. Le decía, no, tiene una reacción, tiene un sentido fisiológico. Cada vez que respiramos, el 33% del oxígeno en mi respiro se va al cerebro. Cuando mi cuerpo está en ansiedad, lo primero que deja de hacer es respirar o hace respiros muy cortos. Respiramos muy corto, de manera que el suministro al cerebro se reduce. Por eso la capacidad de respirar inunda el cerebro de oxígeno y me ayuda a calmar o autorregular mis emociones. Las personas, por ejemplo, que practican regularmente meditación o que tienen una práctica religiosa espiritual de rezar, de orar, o gente de cualquier tradición o cualquier religión, la gente que practica mucho el mindfulness, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, que es ese tipo de personas casi siempre son las que son menos afectadas por las condiciones que estamos viviendo y son las menos susceptibles a desarrollar estrés postraumático. La conexión, somos criaturas colectivas, no existimos como individuos, o sea, de hecho, la psicología reciente de los últimos 15, 20 años ha descubierto cómo el rol del cuerpo, gracias al sistema nervioso que se le conoce hoy como la teoría polivagal, nos encuentra como mucho del bienestar del ser humano antes de la parte cerebral está dictado por el sistema nervioso. Y este sistema nervioso está dictado por el encuentro social. El encuentro social, de hecho, sabemos que es hoy una característica de buena salud mental. Ese encuentro social que hemos perdido en el encierro, pero que podemos mantener esa conexión, esa interacción con otras mentes, ¿no? He escuchado mucha gente como inclusive con sus amigos, aunque se veían todos los jueves antes de la cuarentena, durante la cuarentena siguen teniendo estas reuniones. Quizás habla por Zoom, ¿no? Ahora cada quien en su casa se tomarán una cerveza, una copa de vino, un té, un café y pueden mantener esta sensación de conexión.
El cerebro humano es sincrorrítmico, es decir, necesita a otro ser humano que ver, que si yo le digo al ser humano, me estoy angustiando demasiado, y la otra persona pone cara, sí, te entiendo, te estás angustiando mucho, pero tranquilo, todo va a pasar, no va a durar tanto. Esa información que el otro me da, que no es información racional, esa información empática, me tranquiliza a mí, me ayuda a autorregularme, ¿no? Por eso cuando lloramos tenemos una respuesta de otros, cuando reímos tenemos una respuesta de otro. Los ritmos de la vida se van sincronizando y regulando por la conexión del otro. Por eso es que les decía que las personas con aislamiento social severo o extremo son las que están en más riesgo porque no tienen esta capacidad de, el cerebro humano se corregula, necesita otro cerebro para regularse. Los sonidos, los movimientos faciales, la sincronía de la cara, las voces, y en la casa con los niños, inclusive, hay personas que me preguntaban, ¿cómo le hago para que los niños no desarrollen trauma? Le digo, bueno, lo primero es que si los niños están en conexión con papá y mamá, eso no va a generar trauma. Otro que, y sobre todo que haya momentos de conexión, no solamente estar en la misma casa, como ver la tele juntos, jugar juegos de mesa o lo que sea juntos, cantar juntos, bailar juntos, ese tipo de cosas que generen sensación de seguridad. Los niños esta época van a recordarla por cómo los adultos los hicieron sentir, no por la información que les den. La dificultad más grave va a ser aquellas personas que estén encerradas con adultos que sean demasiado ansiosos o que ya tengan síntomas de estrés postraumático anterior a la pandemia. Esa gente es muy, estas personas sin un adecuado tratamiento son muy difíciles de convivir y suelen generar sintomatología traumática a las personas que están a su alrededor. El trauma es muy contagioso. Ahorita vamos a explicarles por qué. Una herramienta muy útil desde la neurofisiología es lo que se le conoce como el mindfulness. Es la capacidad de ser consciente del cerebro. Tiene la corteza prefrontal derecha, la capacidad que tiene de ser consciente de que soy consciente de yo mismo. La conciencia plena se le conoce así. Entonces, la conciencia plena empieza con ejercicios tan sencillos como yo solamente notar mi respiración. Solo ser consciente de esa respiración. La gente cree que meditar es poner la mente en blanco. Eso es completamente falso. No se puede poner la mente en blanco. Meditar o hacer ejercicios de mindfulness significa, es como yo siempre lo explico, como estar en una colina en donde hay una carretera o una autopista y tú estás sentado en la colina y solamente ves pasar los autos, ¿no? El mindfulness es intentar solamente ser consciente de tu respiración y luego ves pasar un pensamiento que dice, ay, qué miedo, y luego ves pasar otro pensamiento que dice, tengo que trabajar al rato, y luego ves pasar otro pensamiento que dice, es una tontería esto que estoy haciendo de respirar, y luego ves pasar otro pensamiento, solamente los observas y los dejas pasar. No hay que controlarlos, no hay que acallarlos, solamente tú regresar a notar tu respiración y tranquilizar lo que tu cuerpo. Hay muchas herramientas de mindfulness, de respiración, que pueden encontrar en internet. Hay muchas apps. Hay una app muy famosa que se llama Calm, de calma, y otra app que se llama Headspace, ¿no? Utilizar ese tipo de herramientas puede ayudar bastante. Y tener una sensación del tiempo. En el trauma, el problema del trauma es que el tiempo está detenido y se detiene y sientes que dura para siempre. La gente que empieza a detonar o desencadenar sintomatología que puede ser una precuela del trauma, es aquella gente que se desesperaba y decía, es que siento como si hubiera pasado 5 años, siento como si lleváramos encerrado toda la vida. Ya son diferentes tipos de personalidades que puede llegar a formular una precuela de sintomatología traumática. El tiempo es necesario porque somos organismos vivos y evolucionamos, ¿no? Por eso el sentido del orden de mañana, tarde, noche es tan importante y el sentido de, básicamente, el sentido de enfocarte a vivir solamente el día de hoy.
y buscar la seguridad, sentirse seguros. El contacto físico da mucha seguridad. Evidentemente, esto nos lo quitaron hacia afuera, pero si estás en un entorno, en una familia, aunque sea con tu pareja o con alguien que tú vivas, ese contacto físico humano va a ayudar bastante, ¿no? La privacidad también, el espacio personal que cada quien pueda necesitar. Hay momentos que uno se abruma demasiado y se encierra en su cuarto a tranquilizarse, a practicar este ejercicio de la respiración. Y también es un momento para algunas personas, en el caso de que si en su casa no están seguros, casi siempre les digo que las personas que están conviviendo con personas con sintomatología de estrés postraumático, las personas con estrés postraumático en condiciones de encierro se vuelven muy violentas, se vuelven muy ansiosas, se vuelven muy depresivas, muy hipervigilantes, ¿no? Tienen miedo inclusive casi que hasta de respirar, una paranoia que envuelve a las personas con sintomatología ya de estrés postraumático que tenían antes de la pandemia y que la pandemia solamente y el encierro ha venido a exaltar o exacerbar sus sentimientos. Por eso para los psicoterapeutas lo más importante para ayudar a este tipo de pacientes va a ser el tener una visión clínica informada en el trauma. Ustedes deben de saber que lo que sabemos hoy del tratamiento de trauma lo hemos aprendido al menos en los últimos 15 años. O sea, me estoy refiriendo del año 2005 al 2020. El avance en la tecnología de la neuroimagen, que esto se vino a perfeccionar en la década de los años 2000, del 2000 al 2010, es cuando hemos tenido los más grandes avances en neuroimagen y los más grandes estudios en neuroimagen. Por eso es que la psicotraumatología se ha convertido como en la versión más moderna de la psicología. Nosotros como institución somos agnósticos de todas las corrientes psicológicas de la que usted se haya formado, pero lo que hemos encontrado es que la mayoría de los psicoterapeutas o psicólogos con la formación clásica o las corrientes clásicas psicológicas carecen de un abordaje informado en trauma, en el abordaje del trauma, por lo que les he explicado, no es su culpa, ¿no? Porque los más grandes descubrimientos se han hecho en las últimas 15 años, ¿no? Y ese tipo de razones es por las cuales es evidente una educación continua para formarnos. Les decía yo que el Newman Institute somos agnósticos de todas las corrientes psicológicas. Sin embargo, creamos un cimiento común con todas desde la neurociencia, desde la fisiopsicología, un poco para explicarlo de una manera más diferente. No es que sea una corriente nueva, es simple y sencillamente son modelos terapéuticos que tienen una visión clínica informada en el trauma. Para entender, porque hoy sabemos que el trauma psicológico tiene un impacto en el cuerpo, no en el cerebro. El trauma psicológico se aloja en el cuerpo, no en el cerebro humano. Por eso es que muchas de las corrientes psicológicas clásicas, cuando abordan el trauma, siempre es, háblame de ello, recuerda eso, vamos a cambiar esta conducta, ¿no? Vamos a aceptar estas síntomas que tú evitas de ansiedad, de angustia, de miedo. Y todos esos abordajes son incompletos o de alguna manera inclusive hasta contraproducentes. Hay muchos abordajes clínicos que sin la adecuada información pueden llegar a ser hasta retraumatizantes para los pacientes, porque el paciente siente angustia, siente miedo, siente ansiedad, y cualquier abordaje que demos, ahorita vamos a entender por qué esto resulta. Y luego no solamente eso, el trauma es un ciclo adaptativo, que el trauma se va a estar complejizando y adaptando en sintomatología, porque lo que algo comienza como insomnio, después empieza como una disregulación del sistema nervioso, después se convierte en desesperanza hacia el futuro, después hay vergüenza, después empiezan las pesadillas, los terrores nocturnos, después viene la hipervigilancia, en que la persona ya tiene toda ansiedad y tiene que asegurarse y echarle
desinfectante a todas las personas, por encima, por abajo, por abajo, por arriba, y si no, se vuelve más paranoico, empiezan los dolores crónicos, ¿no? Muchas de las explicaciones de estas enfermedades nuevas, que son autoinmunes, estos dolores crónicos que mucha gente tiene, estas enfermedades como el lupus, fibromialgia, que no tienen una explicación muy clara, tienen mucha explicación en el origen traumático, porque como les dije, el trauma se aloja en el cuerpo. Los desórdenes alimenticios, las ideaciones suicidas, relaciones conflictivas, aislamientos, adicciones, la disociación corporal, la dismorfofobia corporal, la depresión crónica, ya las personalidades como muy límites de la personalidad y muy hasta bipolares, la pérdida completa del estrés, un completo sentido de congelamiento, ¿no? De entumecimiento, y que luego se convierten en personas que ya no tienen atención, ¿no? El famoso síndrome de trastorno de déficit de atención. Ustedes, cuando estudia psicotraumatología, nos vamos a encontrar una solución muy buena, número uno, muy efectiva, perdón, y número dos, nos vamos a dar cuenta que muy poco del TDAH, del TDA, como le dicen ahora, es genético, tiene que ver con cuestiones biológicas. Podemos hablar que yo le puedo decir que hasta un 95% de estas va a tener una origen de cómo el cuerpo humano responde ante el estrés. Porque hoy lo que antes se conocía como, debe saber usted que el cerebro es la parte biológica, es como el hardware del ser humano. Y la mente es como el software del ser humano, es todo lo que se aloja, ¿no? Y en la mente, desde las distintas corrientes psicológicas, desde hace más de 150, 200 años, hemos intentado descubrir cómo funciona. Bueno, hoy por el avance de la neuroimagen, hoy sabemos que lo que nosotros denominamos como en algunas corrientes el yo, en otras corrientes el self del ser humano no solamente involucra el cerebro, sino involucra todo el cuerpo, puesto que el cerebro humano está conectado por el sistema nervioso en todo el cuerpo, ¿no? Uno de los más grandes descubrimientos de algunos pacientes con trauma es reconocer que los sentimientos no viven en su mente. Los sentimientos no viven, inclusive se pueden sentir en el corazón, pero no viven ahí, agitan en el cuerpo. Cuando yo siento miedo, siento algo en el estómago. No necesariamente todos, cada quien no puede sentir igual. Cuando siento ira, siento algo en las manos. Cuando siento depresión, siento un vacío, un hueco. Siempre la sensación es corporal, y por eso la respuesta tiene que venir desde el cuerpo muchas veces para poder cambiar. Para entender esto, vamos a ver cómo la división del cerebro que nos dio MacLean, esta división en la que el cerebro ha ido evolucionando. Por ejemplo, los reptiles solamente tienen un cerebro en el que solamente las funciones neurobiológicas del cerebro ayudan a la función fisiológica del cuerpo, respirar, que el corazón nos lata. El ser humano tiene una parte del cerebro que se le conoce como el cerebro primitivo o reptiliano, que es básicamente el tallo cerebral. Ahí es donde se alojan todas las funciones yo no le tengo que decir a mi cuerpo, espérame tantito, déjame respiro, ¿no? O yo no estoy platicando con alguien y le digo, espérame, déjame, le digo a mi corazón que tiene que latir en el siguiente minuto. No, todo eso está regulado autónomamente y se va. Por cierto, muchas de estas personas que sienten ansiedad generalizada, que no se tranquiliza o que tienen estos ataques de pánicos, la ansiedad está alojada en esta parte del cerebro. Esta es la parte, el tallo cerebral que lanza una información al todo el cuerpo, y la ansiedad se siente en el cuerpo. Me empiezan a palpitar más el corazón, empiezo a sudar, siento como las manos nerviosas, ese tipo de cosas. Es una respuesta del tallo cerebral. De hecho, por cierto, no hay ningún medicamento psiquiátrico está diseñado para abordar el tallo cerebral. Es por eso que a veces las personas con ansiedad generalizada, no necesariamente los ansiolíticos les va a hacer
van a ser eficaces, ¿no? La psicotraumatología viene a dar respuesta al abordaje solo de medicamento y al abordaje solo de la terapia conductual o del habla. Ahorita vamos a entender un poco por qué. No estoy diciendo que sea malo eso, no, lo que estoy diciendo es que eso se tiene que complementar. Luego tenemos la segunda parte del cerebro humano que se llama el sistema límbico, que comúnmente se le conoce como el cerebro emocional. Este sistema límbico o cerebro mamífero lo compartimos con todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen sistema límbico, que es ahí, hay una parte del sistema límbico. Ahora voy a regresar a la siguiente slide, en la que el sistema límbico, que es esta parte roja, tiene una porción que se conoce como la amígdala, que es una pequeña glándula que es la encargada, es como el sistema de alarma del cerebro. El cerebro humano, el único propósito del cerebro humano es mantenernos a salvo, resguardarnos. Es su única función. Y por lo tanto, ese sentido de amenaza es un sentido subjetivo y no es nada racional. ¿Por qué? Porque, como yo le dije, este es el cerebro mamífero. Falta la última parte del cerebro que se llama, ahora sí, el cerebro humano, que es solamente la corteza, la parte de hasta arriba, que es donde se aloja el habla, la cognición, el aprendizaje, todas las funciones cognitivas que nos diferencian del resto de los seres vivos, por eso nos hacen humanos, ¿no? Por eso tenemos esa capacidad de entendimiento, ya en la otra división, la corteza prefrontal derecha, la corteza prefrontal izquierda, que es la que tradicionalmente, por eso antes, bueno, siempre se creía que el cerebro izquierdo es el izquierdo es el analítico y el derecho es el creativo. Es más que nada por la corteza prefrontal la que tiene ese tipo de funciones, pero es hasta allá. Pero fíjense, la respuesta por estrés, lo que conocemos, la respuesta por estrés no está en la corteza, sino está en el sistema límbico. Ahí comienza. El ser humano, no solamente el ser humano, todos los seres vivos van a tener 3 tipos de respuesta. Cuando el cerebro límbico emocional percibe algo que sea amenaza o que lo haga sentir inseguro, inmediatamente va a segregar un neurotransmisor que se llama el cortisol. Y el cortisol lo primero que va a hacer inhibir la corteza prefrontal. Inhibe la corteza prefrontal. Por eso las personas que tienen miedo o fobia, como ya lo hemos catalogado, hay personas que les da miedo meterse al elevador, porque cuando se meten en el elevador viene una respuesta de ansiedad. El sistema límbico manda la información a través del tallo neuronal a todo el cuerpo y la persona, es que tengo mucho miedo porque se paró el elevador. Y entonces, por más que le decimos, tranquilízate, no pasa nada. Oye, es que yo desde que me quedé chiquita me encerré. Sí, pero eso te pasó hace años. Toda esa información que yo le dé no sirve de nada porque es información cognitiva. Y cuando la amígdala está en función, lo primero que se inhibe es la corteza prefrontal. Por eso es que la respuesta de estas personas es muy instintiva, de angustia, de pánico, volar, ¿no? Hay gente que le da miedo volar, hay gente que va en el coche y se frena, ¿no? Está constantemente hipervigilada, hiperactivada, perdón, es porque la amígdala está trabajando. Entonces, cuando el cortisol se lanza al cuerpo, solamente hay 3 tipos de respuestas, nada más. La primera respuesta es la respuesta de huida, o sea, algo me amenaza e inmediatamente mi cuerpo tiene una reacción fisiológica como de huir, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar tanto en todos los animales como en los seres humanos, ¿no? En donde yo hasta me voy alejando, algo me causa miedo, es como si el cerebro dijera, esta situación o amenaza me come o me la como yo, ¿no? Esto por un instinto de evolución del cerebro humano. Por ejemplo, en la época que es muy caricaturesca de los cavernícolas, si el ser humano anduviera cazando,
Entonces se encuentra con un tigre dientes de sable, que creo que nunca convivieron, pero bueno, es un ejemplo. Si es un animal muy amenazante, entonces el ser humano emprendía la acción de huida, ¿no? O hecho correr, salgo corriendo. La otra reacción que tenemos es de, al contrario, si me encuentro con un animal que quizás yo lo puedo cazar, entonces yo peleo, ¿no? Salgo, yo me lo voy a comer. Y entonces el otro es el que empieza la acción huida. Y hay una tercera respuesta, que es la respuesta de congelamiento. Cuando la presa ya está muy cercana, entonces, perdón, cuando el depredador ya está muy cercano, entonces mi única manera de sobrevivir, ya no hay tiempo de huir, la única manera de sobrevivir es como colapsarme, hacerme el muerto. Los animales, churicatas, por ejemplo, que es un impala, los impalas tienen la capacidad de que les baja tanto la regulación del sistema nervioso que parecen muertos. De hecho, el león se acerca, lo huele y dice está muerto porque no nota latidos, no nota vida y entonces los depredadores no se comen cosas que ya están muertas. Entonces, así sobreviven. Pero este tipo de reacciones las vamos a ver también en el ser humano. El ser humano va a tener este impulso de huida. Si empezara a sonar la alarma sísmica, la gente inmediatamente hay quien se sobresalta y luego sale huyendo. Y salió y se bajó y se fue hasta el estacionamiento y después se acordó de, dejé a mi bebé allá arriba en la casa. Por esto que les digo, no porque sea mala madre o mal padre o mal cuidador, no, porque la corteza prefrontal se desactiva y sale corriendo. Él nada más huyó, ¿no? Hay otros que pelean, ¿no? Cuando suena la alarma sísmica, los que pelean es, a ver, todos, no corro, no grito, no empujo, y a evacuar, y sálgase, y se pone el chaleco, y empieza a radiar, y va dirigiendo. Su cerebro le dio la información de que tiene la capacidad de pelear. Y hay otros que se quedan congelados, que empieza la alarma sísmica y no saben ni qué hacer, como colapsados, que hasta les tenemos que dar unas cachetadas, porque oye, reacciona, hay que salir. No puede. No es que no sepa, no es que no quiera, no puede, su sistema nervioso está colapsado completamente y por más información que le das, ¿no? Esto lo vamos a ver también cuando el ser humano está en acción pelea. ¿Han visto estos videos de lords y ladies, ahora que están de moda, que se ponen a gritar y a pelear y avientan cosas porque les piden que se pongan el cubrebocas y hacen todos los desfiguros irracionales? Es irracional porque cuando entra la acción pelea, la corteza prefrontal se desactiva y entonces hacen cosas irracionales. De hecho, nada que le digas lo va a tranquilizar. A una persona en congelamiento, colapso, están deprimidos, tirados ya, que quieren, con ideaciones, nada que le digas le va a ayudar. Al que está en acción huida, que algunos se fueron de la Ciudad de México, de las grandes ciudades. Por eso es que la inmovilidad es tan grave, ¿no? Porque la acción es de querer huir. Bueno, a esta capacidad que tenemos de mantenernos regulados, de lo normal es sí pelear y regresar, sí huir y regresar. A lo mejor si un día me siento muy triste porque extraño a mis amigos de la escuela, mis compañeros del trabajo, extraño la vida social, me siento triste y regreso. Esta capacidad de regresar como a una zona de tolerancia, el doctor Daniel Siegel, que es uno de los más grandes psicotraumatólogos y expertos en este tema ya de nuestra era, de nuestra época, de los 2000 para acá, 2010 de hecho, nos da este concepto que se llama la ventana de tolerancia, en donde yo tengo una capacidad de soportar lo que comúnmente le conocemos como estrés. El estrés no es más que eso, cómo la amígdala segrega cortisol y el estrés es una reacción corporal. Y entonces, si yo me siento seguro, voy a estar en esa capacidad. Hay un estrés positivo, que por ejemplo, si ahorita tu jefe te habla y te dice, me tienes que entregar un reporte en los próximos 20 minutos. Sientes ese estrés y ese estrés te ayuda a enfocarte y a terminar eso que tienes que hacer.
Es el estrés positivo que cuando a esta persona que suena la alarma sísmica y comienza a ayudar a otros a evacuar, le permite salir. Cuando hay un accidente y hay personas o una situación de emergencia, que hay personas que responden muy bien a esa situación, es el estrés, que el estrés positivo se denomina EU3. EU3, el estrés positivo que permite a las personas. Pasa la situación amenazante y entonces esta hiperactivación regresa a su estadio normal, que es la zona de activación. Las personas con estrés postraumático no tienen ventana de tolerancia o la tienen muy chiquita, de manera que cualquier cosa las hiperactiva. ¿Qué es una hiperactivación? Estás enojado porque estás peleando, y estás enojado porque me choca y el gobierno y aquello y la pandemia, ¿no? O los que se hipoactivan, ay, no sé por qué la pandemia, y ay, no, ya no tengo futuro, y no sé, está hipoactivado, ¿no? La ansiedad es una respuesta de hiperactivación. Y entonces, ¿cuál es el problema de las personas con ansiedad generalizada? Que la amígdala constantemente está activada, constantemente. Y el cuerpo humano no está diseñado para soportar estrés constantemente, continuadamente. Es ahí cuando viene el famoso síndrome de estrés postraumático, porque el cuerpo ya ha soportado demasiado estrés. Hay diferentes estadios de esta manera. Y una vez más, la causa principal de esto está en la amígdala. El problema de las teorías, de las escuelas clásicas de psicología, la que usted me cuente, y la terapia que usted más actualizada, y aunque diga que es especializada en trauma, si el abordaje es cognitivo o de habla, que involucre el habla, no es que no funcione, va a ser ineficiente para ciertas personas, sobre todo aquellas que ya tienen estrés postraumático, porque eso va dirigido a la corteza prefrontal cuando el problema está en la amígdala y en el tallo cerebral. Mire, no me quiero alargar mucho, pero quiero terminar puntualmente. Por favor, si alguien va teniendo preguntas, vaya escribiéndolas en el chat. Entonces, fíjense, el estrés postraumático hay distintos niveles, algo que se llaman los trastornos de la adaptación, pero el problema que tenemos es que hay de dos. El incidente crítico mayor, que es la pandemia, en sí mismo no ha terminado. Seguimos dentro de él. Por eso hay personas que van a tener un síndrome de estrés continuo o lo que se le llama agudo. Todos los días le causa estrés el creer que está uno contagiado. Ya las personas, inclusive ya personas que sufrieron COVID, que vamos a aprender que ya hay sintomatología que podemos ya tipificarle a alguien que tuvo COVID. A lo mejor ese fue el síndrome o el incidente en el que le detectaron que se enfermó, que está contagiado, y eso en sí mismo hizo que se disregulara, se hiperactivó. Que por cierto, cuando estamos hiperactivados o hipoactivados, el sistema inmune del ser humano también se decrementa. Es parte de, así está diseñado el ser humano, porque lo que tienen que entrar en funciones es la acción de responder a la amenaza. Entonces va a haber trastornos de adaptación, personas que no pueden dormir, personas que sienten ansiedad a ciertas horas del día, que nada lo tranquiliza, que comienza a ser muy hipervigilante. La hipervigilancia es aquellas personas que están pensando que puede pasar lo peor, lo más catastrófico, lo más terrible, que en la noche cuando se quiere dormir no puede dormir, que vienen ya sueños, intrusiones, se siente con mucho miedo, demasiado miedo. Los trastornos por estrés agudo ya van a ser sintomatologías de ansiedad un poco más graves que no se pueden controlar. Que por más que le diga, que a veces por más que respire, por más que haga mindfulness, se siente menos, pero no, la persona no puede regresar a su zona de tolerancia, a su ventana de tolerancia. Y las personas que van a tener trastorno de estrés postraumático es porque ya, como dice el DSM-5, va a tener cierta sintomatología bien particular, que va a ser la pérdida de la noción del tiempo, la disociación, que es como, ay, siento que esto es como un sueño que no termina, gente que se siente fuera de su cuerpo, gente que se siente diferente a cómo está en su cuerpo. Por ejemplo, la persona está súper flaca y ya se siente gorda, gorda, gorda y no puede recuperar.
eh, ansiedad muy fuerte, depresión muy fuerte, eso ya es estrés postraumático, y vamos a tener gente con trastorno de estrés postraumático con expresión demorada. El día que la OMS nos diga se acabó la pandemia, ¿no? Ya se decreta el fin de la pandemia, hay gente que todavía va a pasar 6 meses después de eso y de repente van a surgir estos síntomas, ¿no? De ansiedad, de angustia. ¿Por qué? Porque es parte de cómo el sistema, principalmente nervioso, el cortisol se va limpiando. Para que usted se dé una idea, cuando nos pasa algo muy fuerte, el cortisol que libera la amígdala puede estar hasta 30 días inundando el sistema cerebral. De manera que tienen que pasar 30 días y es cuando se tranquiliza el cerebro y es cuando vienen los golpes de realidad que le llamamos, que le decimos. Le pasa mucho a la gente. Hay gente que cuando pierde un ser querido dice, yo estoy como si nada, lo asimilé muy bien, y tú lo ves en el funeral y está como si nada, de verdad. Pero pasan 30 días y como ya no hay cortisol en el sistema, se va a la depresión terrible y es cuando como que le cae, dicen los mexicanos, le cae el 20. ¿Cómo el cerebro lidia con eso? Pues bueno, en la noche, cuando estamos durmiendo, durante la fase REM del sueño, cuando se llama fase REM por las siglas Rapid Eye Movement, la fase de movimientos oculares rápidos. Cuando toda esta ansiedad, esto que siente el cerebro no está diseñado para hacerlo. Entonces, con el movimiento ocular, lo que está pasando es que se está estimulando el cerebro izquierdo, cerebro derecho, se está estimulando, se estimula, y todo lo que yo estoy viviendo, el cerebro lo procesa, ¿no? Esto es tan interesante que vale la pena otro webinar solo para hablar del procesamiento de la información del cerebro. La procesa de tal manera que la información ya no se siente perturbada, de tal manera que la amígdala ya no la perturba. Por eso es que las personas con trauma es porque la información no se procesó. En la noche, cuando estaba este sistema natural de procesamiento del cerebro, la persona, la carga emocional era tan grande o la perturbación fue tan grave que naturalmente el cerebro no la puede procesar. Por eso la persona se despierta, ¿no? Ay, ¿no? Y se angustia, ¿no? O tiene sensaciones corporales, ¿no? Esa extraña idea que he escuchado yo en la población que dice, es que anoche sentí como que me faltaba el aire, se me subió el muerto. Bueno, no hay muertos que se le suban a las personas, es el cuerpo intentando procesar la información, nada más que como tiene tanta carga, no se puede. Y entonces como la información no se procesa por todos los componentes del cerebro, entonces es una imagen o un recuerdo que queda fácilmente accesible al cerebro. Por eso las personas con memorias traumáticas dicen cosas como, ay, es que me acuerdo perfectamente lo que pasó. No, es que todos los días me acuerdo de esa situación. Es que me angustio, ¿no? La gente que ha vivido COVID tienen este problema porque todas las noches sueño con el que estaba intubado, ¿no? De la sensación que tenía, ¿no? La imagen de estar ahí en el hospital encerrado me regresa y me regresa y me regresa y me regresa una y otra vez, ¿no? Esa información que regresa y que regresa y que regresa es porque el cerebro no la ha podido procesar, ¿no? Entonces, cuando el cúmulo de estas informaciones es la que hace que tengamos que el sistema límbico esté activando el sistema nervioso como si eso estuviese sucediendo nuevamente. Ese es el problema, porque el sistema límbico no sabe reconocer lo real de lo irreal. No lo sabe. El sistema límbico solamente ve imágenes, ¿no? Por eso las personas que se angustian porque se cerró el elevador, en su cerebro se detona la imagen de, no sé, cuando estaba chiquito y lo encerraron en una despensa o se quedó atrapado en un lugar muy espacio. Entonces, la interpretación del cerebro es lo que me está pasando hoy, el cerebro lo interpreta como lo que me pasó cuando era chiquito. De ahí damos la explicación. Por eso es que las terapias especializadas en tratar el trauma, basadas en la evidencia, lo que van a hacer es tener un abordaje neurosecuencial. El cerebro aparte vamos a tener que tiene una jerarquía.
Y contrario a lo que usted y yo pudiéramos pensar, la jerarquía no la tiene la corteza prefrontal. La jerarquía es de abajo hacia arriba. Es primero el tallo cerebral, después el sistema límbico y por último la corteza prefrontal. Entonces, por eso las personas el procesar no es resignificar, el procesar no es darle un nuevo valor, el procesar no es cambiar la conducta, el procesar es permitir que esa imagen con todas sus sensaciones el cerebro las vuelva a procesar con todos los sistemas que están involucrados, ¿no? Por ejemplo, un sistema involucrado es el hipotálamo. El hipotálamo es cuando la información pasa por el hipotálamo, es cuando el hipotálamo puede llegar a decir a la persona, ay, pero eso ya pasó, eso está en mi pasado, eso ya se terminó. En cambio, hay personas que cuando te están contando su abuso, lo que pasó, el choque, el cuerpo reacciona y, ay, es que sí, mira, siento lo mismo que sentí en ese momento y se me activa, mira, te estoy sudando las manos. Eso es porque esa información no está procesada por todo el cerebro. Por eso los modelos terapéuticos especializados en trauma, lo que van a hacer es la estimulación bilateral del cerebro y procesar toda esa información desde un sentido del sistema nervioso de abajo hacia arriba, ¿no? Desde lo último que ha pasado para que la amígdala ya no se hiperactive y ampliando la ventana de tolerancia. Por eso es que la definición de trauma más actualizada, basada en la neurociencia, biología, fisiología del cuerpo humano, es que el trauma en realidad solamente es el recuerdo de un evento que queda almacenado de manera disfuncional en las neuroredes de memoria. Disfuncionalmente porque no se procesó. No se procesó. Por eso las personas que hoy están, y con esto voy a ir concluyendo, las personas que se enfermaron de COVID, esta vivencia, si no es procesada por el cerebro de manera natural, necesitan terapeutas que les ayuden a procesarla, ¿no? Hoy terapeutas que estén informados en los tratamientos, modelos terapéuticos especializados en trauma y basados en la evidencia. ¿Por qué basados en la evidencia? Porque tenemos evidencia de neuroimagen de que funciona, fíjense, ¿no? Este es un cerebro antes de una intervención, de una terapia especializada. Vamos a ver cómo hay mucha actividad cerebral, mucha actividad en áreas donde no debe de haber actividad cerebral. Y después de una intervención con una terapia especializada en trauma basada en la evidencia, vamos a ver cómo la actividad cerebral se normaliza, se reguliza. Inclusive la amígdala y todo el sistema límbico, vamos a ver que acá va a estar completamente desactivado. No va a haber tanta actividad como debe de haber. Entonces, por eso los pacientes que han sufrido estrés traumático o que fue tanto el estrés que sucedió, las personas que, por ejemplo, son sobrevivientes de COVID-19, hoy ya estamos viendo que están teniendo alucinaciones, que al parecer, esto sigue todavía estudiándose, al parecer el virus del SARS-CoV-19, que es el que produce el COVID-19, parece que sí tiene algún tipo de daño neurológico en algunas personas. Esto es algo que todavía se va a seguir estudiando en los siguientes meses. Pero una de las sintomatologías que estamos observando, que esto es sintomatología de disociación, ¿no? Yo he podido ayudar a doctores, a enfermeras que están inclusive en el primer frente. Un doctor que fue contagiado en marzo, estuvo casi un mes intubado. En abril, gracias a Dios, se recuperó. En mayo fue ya, como se dice, dado de alta. Y a las 2 semanas él empezó a ver cosas, ¿no? Tenía alucinaciones, sueños o terrores nocturnos. Va a ser la otra síntoma muy fuerte de las personas que han tenido COVID, ¿no? Que no pueden dormir, que sienten que les falta el aire, que en realidad esto es una memoria corporal. El cuerpo tiene la capacidad de
generar memorias. Entonces, las personas que estuvieron intubadas, su cuerpo puede tener una memoria corporal. Hay mucha gente que hoy tiene depresiones y no sabe que esa depresión que siente su cuerpo es una memoria corporal de algo que le pasó hace 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, qué sé yo, ¿no? O la ansiedad puede ser también una memoria corporal de algo que vivió hace 20, 30 años, que no tiene asignada ningún tipo de memoria o de información cognitiva. Hay gente que es que no me acuerdo lo que pasé en mi infancia. No, yo no pasé nada terrible, yo no pasé nada feo, pero el cuerpo sí guarda la memoria de eso feo y eso terrible que le pasó. Vamos a ver ansiedad, que hay gente que no puede, que inclusive una ansiedad generalizada es porque todos los días, a todas horas. Otro paciente me decía, a las 5 de la mañana me despierto siempre y se me quita el sueño y siento mucha ansiedad porque el cuerpo vuelve a vivir como ese momento de que le dijeron que tenía COVID o los días que estuvo padeciendo la enfermedad, ¿no? Los trastornos de adaptación que pueden comenzar desde el sueño y que pueden complejizarse hasta disociaciones morfofóbicas, corporales y que inclusive lo que hacen estos pacientes para intentar calmar eso es cuando entonces, mira, se comienzan a ser adictos a ciertas sustancias que traen cierto alivio, que traen cierta calma, ¿no? En realidad las adicciones es una disregulación hiperactiva o hipoactiva y que el paciente encuentra una manera adictiva de regresar a la zona de tolerancia. Pero cuando la sustancia o la adicción desaparece, el sistema nervioso vuelve a hiperactivarse o a hipoactivarse. Pero bueno, todo esto nosotros lo enseñamos muy bien en un programa de psicotraumatología que tenemos. Por favor, si alguien tiene preguntas, dudas, por favor, hágalas. Una de las mejores modelos terapéuticos o herramientas estudiar o especializarse en el trauma. A mí siempre me dicen, ¿por qué hay que estudiar o especializarse en el trauma? Número uno, porque te vas a ser especialista, vas a ser un psicoterapeuta especializado. O sea, no es lo mismo un doctor general que un doctor especializado. En la psicoterapia es lo mismo, ¿no? Inclusive especializado en el tratamiento de trauma y especializado también para tus ingresos, ¿eh? Porque como hay tan pocos especialistas en trauma en México, pues también los ingresos como especialistas son muy buenos. Bueno, ¿por qué especializarte? Porque ahora tienes un set de herramientas. Estudiar psicotraumatología es como aprender herramientas. No es cambiar de enfoque, no es utilizar una nueva corriente psicológica, no, es aprender herramientas que tú puedes utilizar en tu consulta. Una de las mejores técnicas que se están utilizando ahorita para ayudar a combatir los síntomas de estrés agudo, de estrés de la adaptación, quizás antes de que sea estrés traumático, es la técnica FLASH, que es un modelo neurosecuencial que estimula el lado derecho, izquierdo del paciente y que reconsolida la memoria, ¿no? Esto lo hemos aplicado inclusive grupalmente a hospitales, a personal de salud, se puede aplicar en escuelas, se puede hacer inclusive un protocolo grupal en donde yo puedo dirigir y a través de cierta manera como se hace el protocolo, es un modelo especializado en trauma, basado en la evidencia también, porque hoy tenemos evidencia científica contundente de que en este caso reconsolida la memoria, de manera que esa memoria puede ser ahora procesada por el cerebro y ya no trae perturbaciones. Y la sintomatología prácticamente puedo decir que desaparece, porque la amígdala ya no está hiperactivada. Ahora el sistema nervioso está en su estadio central, ¿no? Me pregunta aquí Sergio, ¿por qué hay personas que despiertan gritando? Por eso, porque el grito no es racional, es el sistema nervioso que activa, estimula al cerebro y la sensación corporal es de un grito, ¿no? ¡Ah! ¿No? O la sensación corporal puede ser de callarse. Hay personas que tienen el sentido opuesto, no pueden hablar, ¿no? No hablan. El área de la broca, que es el área del habla del cerebro, que también está en la corteza prefrontal, está completamente inhibida, ¿no? Y me pregunta por acá, ¿cuándo esa información no se procesa es cuando las personas se enferman? Exactamente, porque vamos a tener, no, una memoria, cúmulos de memorias, cúmulos de memorias, cúmulos de memorias que siguen sin procesarse y entonces eso
es lo que ya nosotros vemos finalmente como síntomas, como sintomatologías, ¿no? Ahí es parte de esa situación. Bien, preguntas, dudas, comentarios por acá. Gracias, Marina, por tus comentarios. ¿Cómo hacer para que procese la vivencia hospitalaria o pérdida familiar? Eso, una vez, hay que aprender algún modelo terapéutico. Bueno, ¿por qué le estamos contando todo esto? Y nuestra inquietud no es simple y sencillamente porque queremos que se nos ayude a lidiar con esta situación de aliviar el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es básicamente la razón por la cual estamos buscando psicoterapeutas para que se especialicen en el estudio traumático. Nuestra institución básicamente tiene un programa de certificación como profesional clínico en trauma psicológico CCPT1. Este programa está certificado por la IATP, que es la Asociación Internacional para Profesionales del Trauma. Para los que sepan más o menos de este campo, es una asociación que está fundada por los doctores Porges, Basil van der Kolk, Janina Fischer, Pat Oyen, Daniel Siegel. A nivel mundial, el Consorcio para la Investigación del Estrés Traumático, que está presidida por el doctor Porges, Stephen Porges, y la AIVAP, que es la Asociación Iberoamericana para Profesionales de Trauma, que fue fundada por la doctora Esli Carvalho en Brasil. Tenemos este programa que va a empezar el 19 de octubre del 2020 y está pensado específicamente para aquellos terapeutas, psicoterapeutas que no tienen formación en trauma y que quieren profundizar y que quieren, sobre todo, alistarse, porque la sintomatología por el trauma después de la pandemia va a empezar en aumento. Y la idea es que tengamos psicoterapeutas que puedan ayudar a aliviar el sufrimiento humano y sobre todo a aliviar, ayudar a las personas antes de que se convierta en estrés postraumático. Este programa profesional clínico en trauma psicológico regularmente, igual como a todos nos agarró la pandemia, normalmente lo hacíamos en vivo, tenía un costo regular de 9,490. Nosotros, porque somos una institución académica sin fines de lucro, logramos durante este tiempo de pandemia tener una reducción sustancial de casi el 60-70% del costo, y el costo regular con apoyo COVID-19 es de 2,990 pesos. Pero sin embargo, como queremos motivar y ayudar a los terapeutas, porque sabemos que en estas épocas, pues también la consulta, la clínica se vio severamente afectada. No todo el mundo pudo migrar a todos sus pacientes al mundo online y muchos terapeutas, pues también la economía, el ingreso se vio afectado. Es por eso que hacemos esto. Ya le dije, nuestro fin no es el fin de lucro, nuestro fin es el fin de aliviar el sufrimiento humano. Por eso es que si usted se inscribe en las siguientes 48 horas, usando el cupón Sin Trauma, les voy a poner una liga en el chat, la liga a donde usted, si quiere, si desea, se puede inscribir, y si utiliza el cupón Sin Trauma, solamente le va a costar este programa 1,990 pesos mexicanos. Hay mucha gente que nos está viendo desde otros países de Latinoamérica. El costo equivalente, que sería como de $100, $109 en su moneda local, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, puede utilizarlo. Este programa se enseña de manera, lo puede tomar en dos modalidades: sincrónico, de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la noche en tiempo del centro de México, ¿no? De 6:30 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Empieza el 19 de octubre, de lunes a jueves, de 6:30 a 9 de la noche. O lo puede tomar en modalidad asincrónica, es decir, al día siguiente, el video de cada clase se sube a la plataforma y usted lo puede ver a su tiempo, a su forma, a su manera. No tiene que asistir a las clases en vivo, no es necesario. Y puede tener toda la asesoría vía WhatsApp. Tenemos un equipo, un director académico que por WhatsApp se pone en contacto con usted para darle seguimiento a todas las dudas, inquietudes que pueda tener. Es un programa que tiene una validez de 45 horas y en su totalidad, ¿no? Y que incluye material de lectura, mucha bibliografía que tan solo por los libros, solo los libros que le vamos a dar ahí, tienen un valor de más allá
de unos casi $150, 2,400 pesos mexicanos. Ahorita, si se inscribe en las siguientes 48 horas, solo le va a costar 1,990 pesos, $109, utilizando el cupón Sin Trauma. Esto con la única inquietud de que pueda usted especializarse. El temario básicamente que vamos a ver es esto, se ve la fundamentación teórica de la psicotraumatología. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fundamenta? Esto que le contaba, ¿cuáles son los descubrimientos que se han hecho en los últimos 15 años? ¿No? Mucha de esta información es gracias a la teoría de los doctores Porges, Van der Kolk, Daniel Siegel, Pat Ogden, etcétera, 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 en donde en cada día vamos a profundizar. Usted va a tener la fundamentación teórica y en este modelo, en este primer módulo, les vamos a enseñar la técnica Flash. Cómo hacer, primero la vamos a hacer nosotros, si usted tiene sintomatología fruto del encierro, use esa clase, porque esa clase usted va a ver en sí mismo cómo la amígdala se desactiva y cómo la memoria se reconsolida. Por aquí alguien me estaba preguntando, Víctor Sempertegui, me imagino que tú tienes entrenamiento en MDR, dice, ¿por qué se escoge el protocolo Flash contra el protocolo estándar de MDR? Bueno, porque es una herramienta mucho más amigable. Esta la creó el doctor Philip Manfield, que es un doctor que es muy conocido en el mundo de MDR, pero que él creó este protocolo para atender de manera grupal y de manera mucho más sencilla, antes de que se consolide una memoria traumática por la reconsolidación de la memoria, que es un tema que vamos a ver en este programa de psicotraumatología CCPT1. Así es que les recuerdo, comenzamos el 19 de octubre, costo regular 9,490, apoyo COVID 2,999, pero si se inscribe en las siguientes 48 horas, le va a costar solamente 1,990 pesos utilizando el código Sin Trauma. Usted a la hora de que se inscribe le van a pedir su correo, su nombre, le da opción para pagar. Ahí en la opción de pago, el pago es con tarjeta de crédito en línea o con PayPal, como usted desea. Y ahí hay una opción que dice ingresar cupón. Usted le pone ahí Sin Trauma y en automático le va a descontar 1,000 pesos. Este cupón va a estar activo solamente por las siguientes 48 horas. Al final se le da un diploma de asistencia, un certificado, y si usted lo desea, esto se puede certificar. Pues yo les agradezco mucho por su atención esta noche. No quiero quitarles mayor tiempo. Gracias. Esperamos que todos los psicoterapeutas, psicólogos, psicólogas que están aquí, psiquiatras que también son bienvenidos, puedan unirse a este movimiento global de aliviar el sufrimiento humano. Nosotros existimos porque queremos aliviar el sufrimiento humano y ver un México sin trauma, un mundo sin trauma. Que pase usted muy buenas noches.